15 de abril de 2026, estamos en el quinto año y en el día 51 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy veremos muchas cosas. Se hablará mucho sobre los desarrollos de drones, pero también se tratará un gran paquete que los anglosajones quieren entregar a Ucrania. Y eso en un tiempo récord, hablaremos de eso más adelante. Se trata de ataques que veremos, pero también se trata de avances territoriales rusos y, como siempre, de muchas cosas más. Todo el informe está, como siempre, muy bien filmado. Y eso en muy poco tiempo, así que primero echemos un vistazo. En la zona de Jersón actualmente se observa una clara ampliación del alcance operativo de los drones FPV ucranianos. Según los informes, estos ahora aparecen regularmente a distancias de aproximadamente 60 a 65 kilómetros detrás de la línea del frente. 60 a 65 kilómetros para un dron FPV. Eso es increíble. Recuerde los primeros años de los drones, y eso no fue hace tanto tiempo. Estamos hablando de un periodo de quizá 3 años. En ese entonces 20 kilómetros ya era extremo. Y todos se sorprendían de cómo era posible hacer que un dron bastante pequeño y barato, incluyendo una carga explosiva, pudiera volar tan lejos. Luego llegaron los drones de fibra óptica y se rompió la marca de los 40 kilómetros. Después los 50 y luego los 60 kilómetros. Y también ya se han alcanzado objetivos mucho más allá de los 60 kilómetros. Sin embargo, esos fueron casos aislados y no la norma. En ese caso hablamos de que una vez un dron lo logró y no de que varios drones lo hagan regularmente. Pero ahora ya no es un caso aislado, sino algo que se ha establecido notablemente en el último mes y medio o 2 meses. Con eso, el área de operación de estos sistemas se desplaza considerablemente hacia atrás. Áreas que hasta ahora se consideraban relativamente seguras como para logística, traslado o preparación, están cada vez más al alcance de simples drones FPV. Para el lado ruso, eso significa que deben ajustar sus operaciones en la retaguardia, movimiento, suministro y áreas de reunión. Así que ya no se pueden organizar tan fácilmente fuera de la zona de combate, porque esa zona de hecho se ha vuelto más grande. Pero para el lado ucraniano eso también es problemático, ya que los drones rusos suelen estar al mismo nivel, y si hasta ahora no lo están, normalmente no pasa mucho tiempo antes de que también los alcancen. Eso significa que los ucranianos pronto enfrentarán el mismo problema, si no es que en las próximas semanas. Aquí vemos, por ejemplo, a soldados ucranianos que están siendo atacados por un dron ruso. Detectan el dron a tiempo, salen del vehículo, se ponen a salvo y sobreviven a todo esto porque el dron se estrella contra el auto y no explota. Tuvieron muchísima suerte porque, como se puede ver, fueron demasiado lentos. Si ese dron hubiera explotado, veo muy pocas posibilidades para el camarógrafo. Aunque a menudo vemos éxitos de drones ucranianos, quiero señalar que los pilotos de drones rusos seguramente no se quedarán dormidos. Atacan posiciones ucranianas todos los días, igual que lo hacen los ucranianos. La pregunta es, ¿quién es más rápido y quién tiene mejor puntería? O sea, ¿de quién son los drones que al final explotan en el objetivo? Pero si llegan a explotar, también se necesita una protección adecuada. Paredes blindadas, blindaje adicional reforzado, sensores, inhibidores y contramedidas ayudan enormemente. También lo vemos aquí. Aquí un paracaidista ucraniano es alcanzado por un dron y sobrevive gracias al excelente blindaje. Bombarderos rusos atacaron la represa de Pecheny en la región de Kharkov con bombas aéreas. El impacto ocurrió precisamente en un momento en que el nivel del agua ya estaba elevado. Según Ole Sinuyubov, se trata de uno de los mayores reservorios de agua de la región y, por lo tanto, un objetivo de infraestructura crítica. El momento es decisivo. Cuando el nivel del agua es alto, la presión sobre la estructura aumenta. Un impacto puede tener consecuencias mucho mayores que en condiciones normales, especialmente para la estabilidad estructural. Incluso podría provocar una posible ruptura de la presa, con consecuencias para las zonas aguas abajo. El hecho de que se ataque precisamente en esas circunstancias indica que no solo se tuvo en cuenta la instalación en sí, sino también el posible daño colateral que podría causar. La presa ya ha sido objetivo de ataques en varias ocasiones, como se puede ver claramente aquí. Aquí vemos algunos impactos de ataques anteriores. Hasta ahora no han logrado acertar, pero han estado muy cerca, lo que indica que esta infraestructura sigue sometida deliberadamente a presión. El corresponsal de guerra ruso Yuri Kotelnok informa sobre la destrucción de un batallón de tanques de la Brigada 110. Según él, las tripulaciones de tanques ya no se utilizan principalmente en sus funciones originales, sino que se emplean como tropas de asalto, es decir, prácticamente como infantería. El motivo de fondo sería una escasez aguda de infantería disponible para el combate. Las consecuencias son las siguientes: altas pérdidas, bajas probabilidades de supervivencia y el desgaste gradual de una unidad. Esto tiene 3 implicaciones claras. Primero,
sugiere que Rusia tiene cada vez más dificultades para conseguir suficiente infantería. Cuando se recurre a tripulaciones de tanques especializadas como reemplazo, no es un procedimiento estándar, sino una señal de escasez. En segundo lugar, al mismo tiempo se pierde capacidad de tanques. Una tripulación es una parte esencial de un sistema. Sin una tripulación bien coordinada, incluso los vehículos disponibles solo pueden usarse de manera limitada. Y si estas tripulaciones se pierden en el combate de infantería, la capacidad desaparece de manera permanente. Y en tercer lugar, también puede significar que ya no tienen tanques disponibles y, por lo tanto, deben sacrificar a las tripulaciones en otras funciones. En cualquier caso, también significa que se compensa un problema a corto plazo y se crea otro. El Reino Unido anuncia el mayor paquete de drones hasta ahora para Ucrania, al menos 120,000 drones solo para este año. ¿Qué está pasando ahora? ¿Desde cuándo los socios entregan grandes cantidades de bienes y eso en el mismo año? Tuve que leerlo 3 veces porque casi no lo podía creer. Y además de los anglosajones, ¿qué es lo que quieren entregar exactamente? Bueno, no se trata solo de drones simples, sino también de una amplia variedad. No solo se trata de drones FPV, hay de todo, desde drones de reconocimiento, sistemas logísticos, hasta drones de ataque de largo alcance y plataformas marítimas. Las primeras entregas ya han comenzado. Paralelamente se están llevando a cabo coordinaciones al más alto nivel. El paquete fue coordinado en el marco de la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Berlín, junto con nuestro ministro de Defensa Boris Pistorius, Fedorov y Mark Rutte. 120,000 drones ya no son un complemento, eso es operaciones de combate a escala industrial. La respuesta a la guerra de Rusia ya no es puntual, sino cuantitativa. A esto se suma. Ya no se trata solo de apoyar a Ucrania, sino también de desarrollar nuestras propias capacidades. Gran parte de la producción se realiza con sistemas británicos y a través de empresas británicas, así que es una expansión paralela de la industria y la capacidad militar. Y eso muestra exactamente hacia dónde va todo esto. Los drones ya no son un complemento, sino que se están convirtiendo en pilares fundamentales de la guerra moderna, en cantidades que hace unos años eran impensables. Y ahora me gustaría, con esa última afirmación, lanzar un dardo tanto a expertos y otros reporteros, cuyos nombres no mencionaré, como a los directores generales de algunas empresas alemanas de armamento, porque ellos describieron la guerra con drones hace 2 o 3 años como un fenómeno pasajero, mientras que yo afirmaba lo contrario. Pero bueno, el alcance marca la diferencia. Ya saben cómo es esto. Incluso alguien que, por ejemplo, es general retirado, pero que demuestra una absoluta falta de conocimiento, siempre tendrá más alcance o será considerado una persona más creíble. No importa cuántas veces puedas demostrar algo, porque así es como funciona aquí. Hablando de alcance, siempre se trata del alcance. Así que suscríbase gratis y comparta el video si tiene la oportunidad, no le cuesta nada. En Pokrovsk, los rusos han logrado avances. La localidad vecina de Chirishne está actualmente bajo su control. Todo excepto este pequeño pedazo aquí arriba. De esto todavía no estoy completamente seguro. No pude averiguar si los rusos también están aquí dentro. Al mismo tiempo, tampoco sé si los ucranianos lo mantienen. Por ahora, dejé eso de lado. Pero el resto aquí debería estar en manos de los rusos si vemos el panorama general. Sí, la presión es fuerte. Aquí en Rudinsky todavía intentan de alguna manera tomar la zona, pero ellos mismos no avanzan. Aquí todavía se lucha con dureza y al mismo tiempo los ucranianos intentan bloquear a los rusos en esta línea de defensa para que no puedan avanzar más. Ya lo vimos en algunos informes anteriores, esto aquí es un poco más crítico. Como dije, si los rusos conquistan completamente este lugar, ya tendrían aquí una vía de suministro a través de la línea de defensa. Y luego pueden, como suelen hacerlo, desplegarse en todas las direcciones y avanzar a lo largo de este río. Al mismo tiempo, intentan avanzar hacia Shevchenko para reunirse aquí con las unidades de la Quinta Brigada en algún momento. Eso, por supuesto, también provocará la caída de toda esta bolsa aquí, incluyendo Rudinsky, que actualmente sigue siendo defendido muy bien por los ucranianos. Pero como dije, todo esto todavía es algo para el futuro. Aquí, en este lugar, apenas hemos visto cambios en las últimas semanas, y los rusos ya están aquí desde principios de año. Así que todo esto probablemente todavía tomará muchísimo tiempo, especialmente considerando la ofensiva rusa, que sigue siendo bastante lenta. En Baluski, en la región rusa de Belgorod, un depósito de petróleo fue alcanzado. Imágenes del lugar muestran llamas altas y un incendio de gran magnitud dentro de la instalación. Evidentemente fue alcanzado. El video fue desmonetizado en la primera subida, así que tuve que censurarlo. Pero lo pueden ver en Telegram, no se preocupen, su reportero favorito ya lo subió. También lo pueden ver como una grabación de un soldado ruso en Pokrovsk, quien filma los restos de los ataques anteriores.
así que como siempre sigue siendo interesante. Asimismo, en la República Rusa de Bashkortostán fue alcanzada una planta química. Videos en el lugar muestran una clara emisión de humo. Eso indica que al menos una parte de la planta fue alcanzada directamente o que hubo incendios en las áreas de producción y o almacenamiento. Forma parte de los mayores complejos químicos de Rusia. Por lo tanto, no se trata de una pequeña instalación, sino de infraestructura industrial con producción continua. El punto relevante es que estas plantas tienen una estructura compleja. Si fallan algunos componentes, no se pueden reemplazar rápidamente. Y lo digo tan seguido porque casi todos los días vemos un ataque. Que ya podría escribirlo en un botón o ponerlo en una camiseta y luego venderlo en la tienda de productos. Como sea, la producción no solo se detiene localmente, sino que también afecta los procesos posteriores. Todo depende de las sustancias que se suministren ahí, cuáles se producen o simplemente se siguen procesando. En la red circulan grabaciones de unidades chechenas que se exhiben frente a las ruinas completamente destruidas de Bakhmut. Los edificios están destruidos, la infraestructura prácticamente ya no existe. Y justo delante de eso se habla de una liberación. Eso muestra bastante claro cómo funciona esta narrativa. Aquí, por supuesto, no se liberó nada en el sentido clásico, excepto a la población. La ciudad, de hecho, ya no es utilizable. Lo que queda son ruinas, combates militares, pero civilmente está completamente destruida. En realidad, eso se puede demoler y reconstruir desde cero. Pero todos podemos asumir que Rusia nunca hará eso. Las puestas en escena están dirigidas menos hacia el exterior que hacia el interior. Se trata de transmitir una imagen de control y éxito, sin importar cómo sea realmente la situación en el lugar. Y precisamente por eso, también resulta tan contradictorio. Se habla constantemente de la victoria, pero se está en una ciudad destruida. Unidades de las Fuerzas Especiales Ucranianas, concretamente la Octava. El Octavo Regimiento logró interceptar un intento de infiltración detrás de sus propias líneas. Según la información disponible hasta ahora, un soldado ruso fue capturado. Un segundo soldado, según la parte ucraniana, un voluntario extranjero, ofreció resistencia con una granada de mano y perdió la vida. Este tipo de incursiones suelen realizarse con pequeños grupos que intentan pasar desapercibidos a través de brechas o secciones menos protegidas. Por ejemplo, para reconocimiento, sabotaje o preparación de futuros ataques. El hecho de que el contacto se produzca recién en la retaguardia demuestra que estos grupos pueden atravesar incluso las líneas frontales, pero no necesariamente llegan muy lejos si son descubiertos. Hasta donde pude averiguar, los dos soldados se reunieron con un contacto que los traicionó ante los ucranianos. Por eso sabían de dónde venían y dónde se encontraban en ese momento. Eso es bastante interesante porque, aunque la operación fue exitosa para los ucranianos, demuestra que los rusos, primero, pueden penetrar profundamente las líneas ucranianas. Y también demuestra que tienen contactos del lado ucraniano. Estos sí fueron descubiertos, pero por supuesto la pregunta sigue abierta. ¿Cuántos no han sido descubiertos? Antes de llegar a la frase final, hoy subí otro video. Ahí pueden ver lo que nuestro buen y viejo presidente de Estados Unidos está haciendo ahora. China lo amenazó y él se echó para atrás. Su bloqueo terminó en pocas horas. Y tan rápido como empezó. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algie Cruz. Un agradecimiento especial para el teniente coronel René Kistler, el Dr. J. Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar un like, comentarios y hasta el próximo informe de situación.